Hola a todos. A continuación les vamos a dar a conocer el reporte de un caso denominado intoxicación con fenilbutazona en un equino. Este fue publicado en la revista CES de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el año 2011. Mi grupo está conformado por Diego Portilla Balvin, Erika Riasco Solarte, David Sebastián Fajardo Santa Cruz, Luisa María Guerrero Bravo y mi persona, José Armando Azayorente. Entonces, hablando un poquito de la introducción, el artículo nos menciona que en los equinos el uso indiscriminado de AINES para tratar afecciones musculoesqueléticas es muy común. Ahora bien, se desconoce las lesiones que por toxicidad llegan a causar estos fármacos. Pueden llegar a causar lo que es lesiones a nivel gástrico, pueden también llegar a causar colitis graves, pueden llegar a causar insuficiencia renal y también pueden llegar a haber combinación de estas condiciones agravando aún más el cuadro clínico del paciente. Los AINES causan esta ulceración por el mecanismo de acción que tienen, ya que ellos lo que hacen es inhibir la ciclooxigenasa. Al inhibirse la ciclooxigenasa, pues se suprime la producción de prostaglandinas y las prostaglandinas son vitales para mantener la integridad de la mucosa intestinal y la gástrica. Y lo que llegan a causar, pues, es la lesión como tal de la mucosa y al causar esta lesión, pues hay entrada de toxinas, de bacterias, en fin. Lo que se llega a presentar es la colitis como tal, y la que más se reporta es la colitis de colon dorsal derecho, que es la que más se asocia como tal a la administración inadecuada de AINES. Si bien puede ser por sobredosificación cuando se presentan los signos de toxicidad, se ha encontrado también que aunque se administre la dosis recomendada de los AINES o de la fenilbutazona, que es uno de los que más se llegan a utilizar, van a presentar los signos de toxicidad. Y esto se reporta porque hay algunos animales que presentan sensibilidad a los efectos tóxicos como tal de estos fármacos. Otras colitis se reportan es por bacterias sobre todo. Podemos encontrar varios tipos de bacterias que pueden llegar a causar la colitis, pero los que más se reportan son de salmonella, son de Clostridium, son de Rickettsia, pero el factor etiológico más reportado es la salmonella. Las de Rickettsia y los de Clostridium son raros, pero aún también se pueden llegar a presentar como tal. Bueno, ahora bien, hablando como tal de la colitis equina, esta es una condición grave y que pone en peligro la vida del animal. ¿Cuáles son las características de esta colitis? Se caracteriza principalmente por una diarrea profusa originada obviamente por la liberación abundante de los mediadores de inflamación e infiltración de neutrófilos en la mucosa y submucosa del órgano que están afectando, principalmente los intestinos. Y bueno, durante la enfermedad también se llegan a producir alteraciones metabólicas. Esto, como está habiendo afección como tal del intestino y de la mucosa epitelial, pues no va a haber una adecuada absorción de ácidos grasos volátiles y el animal puede llegar a presentar lo que es un balance energético negativo. Esto va a llegar a causar pues aún más problemas a la hora del cuadro clínico como tal. Y lo que se requiere son terapias intensivas y se deben considerar muchos factores. Se debe considerar con frecuencia lo que es el reemplazo de fluidos, el reemplazo de electrolitos, se debe considerar la antibioterapia, también se debe considerar las proteínas plasmáticas, en fin. Ahora bien, ¿cuáles son los signos clínicos que se van a encontrar en un animal con colitis? Vamos a encontrar todos los signos clínicos relacionados a una respuesta inflamatoria y a una endotoxemia. Entonces podemos encontrar fiebre, podemos encontrar taquicardia, podemos encontrar taquimnea, que pues estos son consistentes cuando estamos hablando de una respuesta inflamatoria sistémica. Otros signos que podemos llegar a encontrar van a ser letargia, hipermotilidad, deshidratación, hipovolemia. La hipovolemia, pues sobre todo por la diarrea que está presentando el animal. Y en algunos casos también se ha llegado a encontrar que pueden presentar ileo adinámico y también pueden llegar a presentar lo que es ausencia de defecación, a pesar de que presenten colitis grave. Y estos pacientes también suelen mostrar lo que es un dolor abdominal y el dolor abdominal es severo y esto pues llega a complicar un poco al hacer los diagnósticos diferenciales, ya que puede coincidir con una lesión obstructiva o una lesión isquémica del intestino. Esto pues complica un poco el diagnóstico final como tal. Si no se trata a los pacientes, ¿cuáles son las complicaciones que pueden llegar a presentar? Ellos pueden llegar a presentar lo que es la meningitis, pueden llegar a presentar tromboflebitis, infarto del colon, septicemia, y también pueden llegar a presentar pues diseminación de bacterias en otros órganos si no se llega a tratar. Entonces, con todo esto, el objetivo de este reporte fue describir la sintomatología, la terapia y la evolución de un equino que recibió dosis altas de AINES y desarrolló una colitis grave y otras lesiones digestivas como tal. Comenzaré con el caso clínico, iniciando con la anamnesis. Al Hospital Veterinario Diego Villegas Toro se presentó un equino macho criollo colombiano de 10 años de edad con una historia de enfermedad de 9 días.
El animal llegó pesando 263 kilos y tenía una condición corporal de 3,5 sobre 9. El equino fue sometido a una dura cabalgata en un camino pavimentado, lo que ocasionó que al siguiente día el caballo no quiera caminar y no quiso comer normalmente, presentaba inapetencia, además de que prefería estar en una posición de decúbito. También se reportó por parte del propietario un día anterior a la consulta diarrea fétida. El propietario lo trató con fenilbutazona a una dosis de 2 gramos cada 12 horas por vía intravenosa durante 8 días, además del manejo de fluidos parenterales, pero su condición no mejoró. Igualmente se lo trató con flunixin-meglumina, pero no fue posible precisar la cantidad y la frecuencia de las aplicaciones de este fármaco. Tampoco se pudo esclarecer cómo fue la terapia de los fluidos. En el examen físico, cuando el animal descendió del camión, se hizo muy evidente una gran torpeza al caminar debido al dolor intenso que presentaba en las cuatro extremidades. Las constantes fisiológicas registradas del equino fue una temperatura de 38,4 grados centígrados, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, presentaba mucosas congestivas y un tiempo de llenado capilar de 3 segundos. También el equino presentaba hiperperistaltismo en los 4 cuadrantes y el pulso digital era muy evidente al tacto en las 4 extremidades. Se le logró hacer una palpación del surco coronario en todas las extremidades y se reveló hundimiento en las patas posteriores. También se calculó una deshidratación del 8%. En el plan diagnóstico se le recomendó la toma de radiografías laterales de los cascos en las 4 extremidades. Se le recomendó un hemograma completo y química sanguínea que contenga creatinina, BUN, ALT, AST, GGT y fosfatasa alcalina. Para las radiografías se procedió a colocar un alambre en el aspecto más dorsal de las pinzas y también se ubicó una tachuela en la punta de la ranilla. Ambas marcas iban a actuar como punto de referencia para que se pueda determinar la posición de la tercera falange dentro del casco. En la radiografía se observó una angulación entre el aspecto dorsal de la tercera falange y la pared del casco en las extremidades posteriores. Además de que se constató que la distancia entre la falange y la pared del casco era de 23 milímetros. Esto ayudó para que se confirme el diagnóstico de la meningitis. En el hemograma se encontró leucocitosis, pero en la química sanguínea no se observaron ningún tipo de anormalidades. Sobre los hallazgos físicos del equino, los datos de la anamnesis y los hallazgos radiográficos, aparte de los de la patología clínica, se definió un diagnóstico presuntivo de la meningitis traumática, gastritis ulcerativa y colitis por posible intoxicación por AINES. Continuamos con el plan terapéutico y la evolución. Bueno, desde la llegada al centro hospitalario del equino, la diarrea se tornó más constante, más severa, más fétida y estaba hemorrágica. Al equino se le retiraron las cerraduras y él se lo ubicó en una pesebrera en una cama alta. El paciente ya no volvió a ingerir alimentos, mostró una inapetencia mucho más grande y tampoco bebía mucha cantidad de agua, era muy poquito la cantidad de agua que él tomaba. Por ende, se instauró una terapia de hidratación. Se utiliza Ringer lactato, considerando un 8% de deshidratación más el mantenimiento, una dosis de 50 mililitros por kilogramo al día. Y pues aparte de eso, teniendo en cuenta las pérdidas adicionales. También se le prescribieron antibióticos como el Ceftiofur a una dosis de 2,2 miligramos por kilogramo cada 12 horas vía intravenosa. También la gentamicina a una dosis de 4,4 miligramos por kilogramo cada 24 horas vía intravenosa. La ranitidina también como protector gástrico debido a las úlceras, a una dosis de 1,5 miligramos por kilogramo cada 8 horas vía intravenosa. Y también se le utilizó dimetilsulfóxido a una dosis de 25 mililitros en el suero fisiológico hasta que se lograra una concentración del 10%. La cepromacina se la manejó a una dosis de 10 miligramos cada 12 horas vía intramuscular, pero no se observó ninguna mejoría clínica con el paso de los días y su estado se fue deteriorando progresivamente. Hacia el cuarto día del plan terapéutico se observó fallos ya en la parte del sistema nervioso, en la propiocepción, ya que se evidencian en la imagen que estamos mirando en la diapositiva, em,
que la estancia con las extremidades cruzadas. Además de eso, presentaba ceguera, marcha en círculo, déficit propioceptivo y apoyo de la cabeza contra las paredes de la pesebrera. También apareció un edema en las extremidades posteriores y en el prepucio, como está aquí en la diapositiva. Esto pudo haber sido causado por la disminución en la presión oncótica debido a la pérdida intestinal de las proteínas. Hacia el día séptimo se presentó una tromboflebitis en la yugular derecha, lo que obligó a canular una de las venas cefálicas para que se puedan administrar los fluidos y los medicamentos. La respiración se hizo disneica y el animal ya no volvió a consumir agua ni alimentos. Por ende, se le pasó una sonda nasogástrica para poder suministrarle los fluidos por vía oral. Pero la pérdida ya de peso fue demasiado notoria. Como decía inicialmente, el equino llegó con una condición corporal de 3.5. En ese momento ya se encontraba en una condición corporal del 2. Entonces, ante los signos de la enfermedad multisistémica que presentaba el paciente, se tomó la decisión de darle la eutanasia al día 9 del arribo al centro hospitalario. Hallazgos de necropsia. Los hallazgos de más importancia en la necropsia incluyeron gastritis generalizada, severa y generalizada inflamación en mucosa del intestino delgado y ciego. En riñones se observaron áreas multifocales de infarto en la corteza renal. En pulmones se observó congestión y edema generalizado, áreas nodulares multifocales que al incidirlas contenían un material blanco gasificado. En cuanto a los cascos, se cortaron con una sierra oscilante de manera paralela al eje podal. Se descubrió rotación de la tercera falange en los cascos posteriores. Durante la necropsia se recolectó contenido del intestino delgado y colon, al cual se le realizó cultivo bacteriológico. En este cultivo crecieron bacterias del género Rhodococcus sp. En esta imagen se puede evidenciar una gastritis severa y generalizada, con ulceración en la porción glandular del estómago. Se encontró una úlcera de 5 centímetros de diámetro en la región glandular que casi perforaba la pared gástrica. En este caso se observó la mucosa del colon mayor inflamada, ulcerada y severamente edematizada, colitis severa muy extensa con áreas hemorrágicas, edematosas y necróticas multifocales. En cerebro se evidenció congestión moderada de las meninges y en la región frontal una zona con hemorragia severa. La flecha señala un área de malasia en la corteza cerebral compatible con un acceso. Hallazgos histopatológicos. Los hallazgos histopatológicos más importantes incluyeron, a nivel renal, una severa y generalizada dilatación de la cápsula de Woman y de los túbulos, presencia intratubular de material compatible con proteína y cristales de urato. En cerebro se halló una severa y generalizada infiltración de neutrófilos, tejido necrótico en la zona compatible con un acceso. A nivel del pulmón se observaron granulomas multifocales y hemorragia de forma diseminada y moderada. En el estómago se encontró un área de cicatrización severa, células inflamatorias de forma diseminada. Por último, en el colon se observó la mucosa edematosa y una generalizada y severa presencia de células inflamatorias de tipo mononuclear. Discusión. En este paciente, la claudicación producida por la meningitis traumática motivó la aplicación de fenilbutazona y otros AINES de manera inapropiada, lo cual produjo una toxicosis a nivel gástrico y colónico. Entre los efectos tóxicos de la fenilbutazona se observaron principalmente a nivel del tracto gastrointestinal en forma de úlceras gástricas y colitis necrotizante con pérdida de proteínas. Los hallazgos de lesiones compatibles durante la necropsia confirmaron el diagnóstico. El uso indebido de AINES para el tratamiento de condiciones ortopédicas resulta en toxicidad gastrointestinal o renal. En este caso fueron ambas. Cabe resaltar que las lesiones en el riñón son más frecuentes si el animal está deshidratado. La anorexia y la diarrea generaron deshidratación en este animal, si bien los niveles de creatinina y BUN estaban en límites normales durante el primer análisis sanguíneo. En los hallazgos histopatológicos descubrieron que se desarrollaron daños renales en varios días después, posiblemente como una consecuencia de colitis grave, la cual se acompaña de septicemia, toxemia y mala perfusión tisular, condiciones que explican
la aparición de las lesiones a nivel renal en los días que siguieron a la diarrea. En cuanto al efecto de los AINES, estos causan nefropatías al inhibir la síntesis de prostaglandinas vasopresoras que regulan el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular, el transporte tubular de iones, la liberación de renina y el metabolismo de agua. En este caso, la aplicación de fenilbutasona de manera inapropiada posiblemente creó en este paciente las condiciones adecuadas para que una vez el estado inflamatorio del colon se hiciera grave, se pudiera desarrollar un daño renal varios días después del ingreso al hospital. Las lesiones gástricas e intestinales que induce la fenilbutasona son el resultado de la injuria microvascular y también de la disminución en la producción de moco por las bajas concentraciones de prostaglandinas. Además, al inhibirse la vía metabólica del ácido araquidónico mediante el bloqueo de la ciclooxigenasa, se incrementa la vía de la lipoxigenasa, lo que aumenta los leucotrienos, ácidos hidroxiperoxieicossatetranoicos y también radicales libres, que a su vez son gastrolesivos. La toxicidad de los AINES depende de su acción selectiva sobre la ciclooxigenasa 1 y 2. Como ambas enzimas están presentes en el tracto gastrointestinal y en riñón, todos los AINES pueden ser lesivos en mayor o menor grado. Aunque se sabe que es más difícil causar toxicidad si se utilizan AINES COX-2 selectivos, el uso de estos es prohibido en grandes animales por su costo. Los equinos son una especie que está predispuesta a sufrir de úlceras gástricas cuando se medican con AINES, más aún cuando el animal está anoréxico o deshidratado. Esto debido a que en el estómago vacío el pH gástrico es muy ácido. En este caso, el diagnóstico de gastritis ulcerativa fue confirmado por necropsia, pero cuando se tiene acceso al endoscopio se puede confirmar el daño de la mucosa gástrica de manera rápida y no tan invasiva. En los casos en que la colitis es inducida por AINES, casi siempre se limita al colon dorsal derecho, pero ocasionalmente también se puede observar colitis generalizada. Los hallazgos de necropsia en este paciente demostraron que todo el colon fue afectado y además también se hizo evidente una gran úlcera a nivel de la porción glandular del estómago. La toxicidad por AINES a nivel gástrico generalmente afecta la porción glandular del estómago, mientras las úlceras espontáneas suelen producirse cerca al margo plicatus en la porción no glandular del mismo. Ya que el paciente de este reporte resultó con una grave cojera después de un trabajo excesivo en suelos duros, es posible suponer que el estrés al que fue sometido originó la meningitis traumática. Mediante el examen físico del animal, se estableció que existía pulso digital más evidente al tacto en las 4 extremidades y una gran dificultad para deambular. El estudio radiográfico permitió confirmar el diagnóstico, ya que en las extremidades posteriores se pudo observar la rotación de la tercera falange, signo típico de la enfermedad. Una vez el animal presentó claudicación, fue medicado por su propietario con inyecciones de fenilbutasona y flunixin-meglumina. En cuanto a la susceptibilidad al cuadro de intoxicación por fenilbutasona, este puede variar de acuerdo a la raza, duración del tratamiento, la vía de administración y las dosis. Incluso algunos equinos pueden desarrollar toxicidad con las dosis terapéuticas. Es por eso que se debe tener conocimiento sobre el fármaco que se está aplicando, la vía de administración y el tiempo de duración del tratamiento. Posterior al tratamiento con fenilbutasona, la anorexia se hizo pronunciada y aparecieron los signos de diarrea fétida y severa. Datos que concuerdan con los reportes de literatura, donde se describe que los signos iniciales de toxicidad gastrointestinal por fenilbutasona incluyen inapetencias, depresión, diarrea, pérdida de peso y a veces cólico. Cuando el paciente ingresó al hospital, la diarrea empeoró, lo que impuso aumentar la terapia de fluidos. El propietario fue advertido de la necesidad de transfusiones de plasma o aplicaciones de coloides.
para prevenir la aparición de hipoproteinemia y la subsecuente ocurrencia de edemas, pero las restricciones económicas impidieron implementar este tratamiento. Se observó entonces edema periférico varios días después, más intenso en el prepucio. La literatura refiere que en la colitis ocurre una infiltración de células inflamatorias y un aumento de la permeabilidad capilar a nivel de la mucosa y submucosa que conduce a un edema. Por pérdida de proteínas a la luz intestinal, con reducción considerablemente de la presión oncótica del plasma. 7 días después del ingreso al hospital, el paciente desarrolló una tromboflebitis que obligó a utilizar otras venas para medicar el animal. La tromboflebitis es una condición frecuente en los equinos, ya que puede tener diversas etiologías, pero es muy notoria en animales toxémicos. También puede originarse cuando se medican fármacos irritantes por vía intravenosa como la fenilbutalzona. Los hallazgos de necropsia e histopatología dan cuenta de lesiones pulmonares de carácter granulomatoso. Este tipo de lesión es típico de procesos crónicos. Posiblemente el animal presentaba una lesión compensada en el pulmón de carácter insidioso que se descompensó durante la crisis de septicemia y toxemia, propias de la colitis, lo que explicaría la disnea que se observó hacia el 7º día de hospitalización. Con respecto a la presencia de Rhodococcus equi en el cultivo tomado del contenido intestinal, debe interpretarse con cautela, ya que esta bacteria es un habitante normal del intestino del equino. Sin embargo, en condiciones de inmunodepresión puede causar colitis. Los signos neurológicos como aparente ceguera, marcha en círculo, apoyo de la cabeza contra los muros y fallos de la propiocepción hicieron pensar en un émbolo séptico a nivel del sistema nervioso central, originado posiblemente en el colon inflamado. La necropsia y posteriormente examen histopatológico confirmaron esta sospecha. En otros reportes, la metástasis bacteriana desde el colon a órganos distantes se ha descrito. Por último, es importante que la formulación de AINES se realice de manera juiciosa, sin exceder no solo la dosis, sino también el número de días que pueden aplicarse estos fármacos sin causar toxicidad. En general, la fenibutazona se recomienda a una dosis de 4.4 miligramos por kilogramo vía intravenosa cada 12 horas el primer día, para continuar con 2.2 miligramos por kilogramo vía intravenosa durante 4 días más como máximo. Y no se considera razonable medicar 2 AINES al mismo tiempo sin aumentar el riesgo de intoxicación. Finalizando, el tratamiento para desintoxicación fue correcto, ya que cuando hay intoxicaciones por medicamentos, lo primero que hay que hacer es hidratar para que esta sustancia se diluya y no haya mucho daño dentro del organismo. Lastimosamente, el tratamiento fue tardío, ya que el equino presentaba un cuadro avanzado de 9 días de enfermedad. Cabe resaltar la importancia de no automedicar y siempre consultar al médico veterinario para casos de intoxicación o alguna enfermedad. El uso de medicamentos debe ser usado o manejado por personas capacitadas, como los médicos veterinarios, capaces de reconocer riesgos, beneficios y posibles complicaciones con el uso de medicamentos. En cuanto al protocolo de descontaminación del paciente y los esfuerzos por restablecer su salud, las medidas tomadas fueron las adecuadas, ya que se administró ranitidina, el cual es un protector gástrico para evitar la formación de más úlceras. Adicional a esto se manejó un antibiótico con el fin de que no hubiera proliferación bacteriana, la cual empeorara el cuadro clínico. Finalmente, los intentos de mejoramiento fueron un fracaso debido al cuadro de enfermedad avanzado que presentó. Debido a que la intoxicación fue introducida de manera intravenosa, hubo pocas vías alternas para lograr un tratamiento exitoso. Aquí finalizamos y con esto acabamos la sustentación de este caso. Muchas gracias.